Pues sí. Bueno, vamos a ver unos. Voy a verlo. Repaso determinantes aquí. Claro, tengo una. Tengo una tarea de repaso de determinantes que me gusta. Perdón, déjenme mentir a la gente que me gustaría que hicieran, entonces los voy a enviar. ¿Cuántos somos ya? 10. Sí. Esto no. Esto tampoco. Ya. Que les voy a ver si hay más gente. Sí. Ya. Volumen ya. Ok. Vamos a ver un poquito los problemas de fin de capítulo. De esto de los determinantes. Esta vez esperando que llegara más gente, yo creo que ya. Muy bien. Sí, creo que ya. Les voy a compartir. Aquí está. Sí, por ejemplo, un ejercicio es expandir, calcular el determinante expandiendo respecto a un renglón o a una columna, el que más les convenga. Fíjense, en esta es una matriz 4x4, como que se ve que es mucha chamba, pero en la última columna hay dos ceros. Entonces la forma inteligente de hacerlo es expandir respecto a la última columna. Voy a hacer este ejercicio para que veamos cómo se hace. Dejo de compartir. Muy bien. Entonces nos piden calcular el determinante. De y una matriz 4x4, 2, una matriz 2, 1, 8, 0. Y 1, 0, 2. De esta cosa.
Entonces conviene, pues como les dije, desarrollar respecto a la última columna, porque tengo dos ceros. Entonces, lo voy a llamar m para no estar cargándola. Puedo calcular el determinante de m respecto a la última columna. Si lo hago así, acuérdense que los signos son más, menos, más, menos. Bueno, aquí es que es más, menos, digan así. Más, menos. Y entonces, si lo hago con respecto a la última columna, si aquí es menos y más. Aquí los signos serían como un tablero que tiene más, menos, 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 más, menos, más, menos, 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 menos. Entonces este es menos y este es más. Entonces si calculo con respecto a la última columna tendría menos 7 por el determinante de una matriz 3 por 3, que es la que se obtiene quitando la última columna y el primer renglón. 6, 1, 4. 2, 1, 8. 1, 0, 2. Es menos, más, 4 veces el determinante de lo que se obtiene al quitar el segundo renglón y la última columna. Entonces 2, 1, 3. 2, 1, 8. Y 1, 0, 2. Y ahora tengo que pues, desarrollar estos que están aquí. Pues me conviene usar los ceros que están acá, ¿no? Entonces desarrollar con respecto al último renglón en cada caso. Entonces, esto va a ser igual a menos 7, y este determinante que está aquí lo voy a desarrollar con respecto al último renglón. Entonces, con respecto al último renglón tendría, aquí los signos son más, más, y entonces más, es más, menos más, entonces los dos tiran signo más. Aquí tendría 1 por el determinante de lo que se obtiene al quitar el último renglón y la primera columna, entonces 1, 4, 1, 8. Más, porque parece que es más, dos veces el determinante, pero como si quiero ahorrar espacio, voy a poner, en lugar de escribir determinante, voy a ponerlo entre barras. 1, 4, 1, 8. Ese sería 1 por este determinante. Más 2 por el determinante de 6, 1, 2, 1. Y aquí más 2, no, perdón, más 4 por este determinante, y lo hago otra vez con respecto al último renglón. Tengo 1, pero en este caso es 1, 3, 1, 8. ¿Sí? Otra vez más 2, pero en este caso es 2, 1, 2, 1. Este ya la hice porque como tiene dos renglones iguales, pues ya ni me molesto en calcularlo. Y esto que está aquí va a ser 0. Esto que está aquí va a ser 0. Y bueno, hago lo que queda. Tengo menos 7. Y luego aquí, este determinante es 8 menos 4. O sea, 1 por 8 menos 1 por 4 es 4. 8 menos 4 pues es 4. Más 2 veces 6 menos 2, que también es 4. Más 4 veces, aquí sería 8 menos 3, que es 5. Okay. 4 por 1 por 8 menos 3, 5. Sí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 20
menos, y aquí serían 4 por 3 por 7. Ok, aquí fue 4 por 5. Ok, entonces lo que tengo es 4 por 5 menos 21, que son 16, ¿no? 3 por 7, 21, cociendo menos, más 5, 16, sí. Ok, entonces estos son, creo que 64, ¿verdad? Igual a menos 64. Bueno, si no me equivoqué, ese sería el resultado. Si no me equivoqué en algún cálculo. Entonces, esa es la forma más sencilla de desarrollar determinantes. Siempre, pues, buscando hacer el menor número de... incluir el menor número de términos. Y eso se hace, pues, buscando las columnas que tengan el mayor número de ceros. ¿Quedó claro ese cálculo? ¿Sí? Sí, ¿Sí me están oyendo? sí, sí, Tal vez yo no sí, los oigo a ustedes. sí se escucha. Sí. Y sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok, entonces ese es tipo de ejercicio sencillo. Ahora déjenme ver. El que sigue está más interesante. Ok, entonces preguntan lo siguiente. Bueno, dicen esto, aunque m no sea cuadrada, Profe, dígame. disculpe, pero creo que se ve un poco distorsionada la imagen. No sé si se puede enfocar o algo. A ver, ¿se mejoró o está igual? Creo que igual. ¿Qué Está puedo igual. Acercar la cámara no funcionará un poquito mejor, profe. hacer? ¿Eso sirve? Tal vez no, ¿verdad? Pues no sé. ¿Qué pasó? Ahí se ve un poco mejor o da lo mismo. Pues se ve mejor porque está más grande, pero está un poco como que de repente se pixelea un poco. Pero bueno, en cualquier cosa, si no entendemos, pues le decimos. Bueno, me dicen, de todos modos está grabando y pues creo que aquí sí se ve. Bueno, yo sí lo veo. En la pantalla se ve bien, entonces. Bueno, fíjense, aunque m no sea cuadrada, pues m por m transpuesta y m transpuesta por m sí lo son. Esa es bueno, la razón de eso es que, digamos que si m es de tamaño m por n, entonces m por m transpuesta va a ser m por m, y m transpuesta por m va a ser n por n. Es, en ambos casos es cuadrado. Y entonces el ejercicio que sigue pregunta cuál es la relación entre los determinantes de un producto y el otro. Entonces la pregunta ¿es cierto que el determinante de m por m transpuesta es igual al determinante de m transpuesta por m? Si fueran cuadradas, pues eso es evidente porque el determinante de un producto es el producto de los determinantes. En el caso de que fueran cuadradas, la pregunta tiene sentido cuando la matriz no es cuadrada.
Entonces preguntan si es o no cierto que esos determinantes son iguales. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, vamos a ver cómo podríamos responder a esa pregunta. Tal vez convendría tratar de escribir las entradas del determinante, pero tal vez hay un problema porque porque sí, porque de un lado voy a tener permutaciones de índices desde 1 hasta m y del otro lado desde 1 hasta n, y me va a ser difícil comparar las cosas utilizando la fórmula del determinante a partir de, de las permutaciones de índices. Tal vez la forma correcta de atacar esto es hacerlo por inducción, ver si es cierto en dimensión chica y luego ver si eso se extiende, pero ¿qué dimensión tomo? Porque tengo una dimensión m y una dimensión n, ¿cómo las hago crecer? Entonces, tengo que tener cuidado para esto, déjenme ver. No me preguntan, no me piden que demuestre nada, no me preguntan si será cierto eso. Pues, déjenme pensar. Creo que es cierto, pero ¿cómo le hago para que quede muy claro? Ah, ya sé. La respuesta en realidad no estaba tan difícil. Perdón. Entonces la respuesta es sí. Y la razón es la siguiente. Si ustedes toman m transpuesta y la transponen, lo que van a obtener es m transpuesta, transpuesta, que es lo mismo que m transpuesta m. Entonces la transpuesta de esta es esta y la transpuesta de esta es... Estoy viendo, claro, la transpuesta de esta no, son simétricas, perdón. Es ella misma su transpuesta. Y la otra también, ¿no? Entonces me fui muy rápido. Sí, pero la respuesta es sí, pero la razón que les iba a dar no tiene el caso. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo puedo afirmar así tan fácil? No quiero escribir el producto y... Ok, puede ser que haya una razón, digamos, fácil de explicar. Si fuera invertible una, caray, no sé, no recuerdo cuál es la razón por la cual eso es cierto.
La traza es fácil, pero acá... Bueno, preguntan dos cosas. Preguntan si el determinante es igual y si la traza es igual. Es cierto que la traza de n transpuesta es igual a la traza de n transpuesta n. Bueno, en ambos casos la respuesta es sí. Déjenme ver, lo de la traza es fácil porque la traza, digamos que si M es la matriz con entradas M y J, entonces M transpuesta, pues tiene entradas sumatoria M y K, y luego como esta la tengo que transponer va a ser MJK. Se supone que esta es de tamaño M por N. Entonces, la K va desde 1 hasta N. Y la traza de M transpuesta pues va a ser igual a la suma. Ahora, cuando I y J son iguales, va a ser desde I igual a 1 hasta M. La suma desde K igual a 1 hasta N de M y K por M y K, o sea, M y K al cuadrado. Y en cambio la traza de M transpuesta M, pues es la suma, y ahora tengo que hacer la suma, pues desde K igual a 1 hasta N, no es cierto, hasta M, que voy a cambiar. Y tal vez voy a ponerle una I, la suma desde I igual a 1 hasta M, y aquí voy a poner, no, tengo que llamar acá, de M, como es la transpuesta, voy a tener K y M, es primero la transpuesta, entonces la IK, KJ. Entonces KI, KJ. Y la traza sería, perdón, esta es simplemente la entrada de la matriz. M transpuesta M. Y la traza de M transpuesta M, pues es la doble suma. Ahora voy a sumar en I igual a 1 hasta N, la suma en K igual a 1 hasta N, MKI al cuadrado, pero es la misma cosa, ¿no? Solamente que les cambié de nombre a los índices, lo que se llama aquí I, aquí se llama K, y lo que se llama acá, que se llama I, pero son exactamente la misma suma. Entonces, en el caso de la traza es fácil. La bronca es con el determinante, porque si hago el determinante, tengo que hacer productos de sumas de este tipo, no me dan ganas de hacerlo. Si desarrollo con respecto a un renglón, tal vez, a lo mejor ahí se ve más fácil. Bueno, vamos a ver, entonces, en este caso se hace el cálculo directo para el de la traza. Déjenme ver si el cálculo directo me sirve para el determinante. Ok. Entonces, la traza ustedes calculan directamente y si les da. Ahora, para el determinante, si desarrollamos respecto al primer renglón, y tal vez me conviene desarrollar este con respecto al primer renglón y este con respecto a la primera columna. Entonces, el determinante de M transpuesta,
si lo desarrollo respecto al primer renglón, bueno, acuérdense que m de respuesta tiene entradas, suma en K, M y K, M, J, K. Desde K igual a 1 hasta, y dijimos que era N, N, entonces hasta N. Entonces, el determinante lo puedo desarrollar con respecto al primer renglón. Entonces tendría la suma desde I igual a 1 hasta N, menos 1 a la I más J, y luego aquí tendría que tener el determinante del anterior. Bueno, la entrada que es la sumatoria en K igual a 1 hasta N. Ah, pero es el primer renglón, entonces. Y el primer renglón que se mueve es J y la I vale 1. La suma desde K igual a 1 hasta N, entonces tengo M1K, MJK. Y luego tengo el determinante de una matriz que tiene pues las entradas que se... la submatriz, ¿no? Entonces la submatriz sería... si quito el primer renglón y la primera columna, de este, entonces las entradas van a ser la I no puede ser 1, y la columna J. Y la columna J. Ya, entonces por inducción. Entonces, aquí tendría M, sí, ya lo busqué, pero es más latoso. M, a ver, déjenme ver cómo le escribo. Bueno, lo voy a poner así, completita. M, M, T, pero fíjense, aquí quité el renglón 1 y la columna J. Vamos a tener una notación. Ahora esta es la que me interesa, porque esta tiene como entrada los productos o sea, el 1K, JK, ¿quiénes son los que aparecen abajo? Pues tendrían que ser 2K y J', la J' es diferente de J. O más bien, IK, J', pero no es su transpuesta. Oh, qué mala suerte. No importa. No sé, y para el otro tendría que, respecto a la primera columna, mi transpuesta M sería igual a la sumatoria, SK igual a 1, hasta ahora M, MK y KJ, y su determinante, si lo desarrollo con respecto a la primera columna, sería la suma desde, este va a ser 1, y te va a dar desde J igual a 1 hasta N menos 1 a la 1 más J. Profesor, ¿Sí?
Y en esa determinante no iría, no estaría al revés, es determinante de m más, Aquí, no, abajo, en determinante, en la izquierda, ajá, ahí es m, sí, ¿verdad? no, es este. O sea, estoy calculando esta determinante, sí. Entonces tengo la suma desde j igual a 1 hasta n menos 1. Y luego aquí es la entrada 1. Sí, responde con respecto al primero, o sea, con respecto a la primera columna. Entonces, en realidad lo que estoy sumando es la i. Aquí lo voy a hacer con respecto al primer renglón y aquí con respecto a la primera columna. Entonces hago 1 más i y luego entonces tengo aquí la suma desde k igual a 1 hasta m, m, ki, m, k1. Entonces, por el determinante del otro, pero no se ve que. Ah, también va hasta ahí. Porque acá es la primera entrada. M, N. No, aquí es M. Déjenme ver. Creo que estoy bien, pero. Eso sí se parece a algo que calculamos antes, ¿no? M, sí. Pero no veo mucha forma. Aquí sería 1J y aquí sería J1 y 1 más bien. Sí, y uno. Pero, pues, ¿cómo relaciono estos dos determinantes? Aparte de esto, es otra suma que esta. Porque, bueno, usted nos había dicho que el determinante de una matriz era igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta n. Y, o sea, se parece muchísimo todo eso y había hecho otra igualdad de que era igual a la sumatoria de i igual a 1. Obviamente todo desarrollado, ¿no? Y así por el determinante de otra matriz que era... es que aquí tengo la fórmula, pero no sé cómo leerla. Pero, sí, la cosa es que aquí son dos matrices de dimensiones diferentes. Esta que está aquí es de tamaño n por n. Sí, n, pues. Esta es de m por m. Y entonces, estas que están aquí son de m menos 1 por m menos 1. En cambio, estas que están acá son de n menos 1 por n menos 1. Entonces, no creo que sea la buena estrategia porque, eh, digamos, si esta fuera transpuesta de alguna de aquellas, pues a lo mejor tenía algún sentido, pero no.
No, las sumas son diferentes porque ahí estoy sumando un renglón por otro renglón y aquí estoy sumando una columna por otra columna. Creo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, no, ese no es el truco. Déjenme pensar entonces. O sea, no me piden que lo demuestre, pero tengo que saber por qué es cierto. Qué raro. La traza está bien, pero no hay cero, de verdad, no te ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con el caso en el que no? Claro, a lo mejor la respuesta es trivial y estoy un poco confundido, pero no tiene por qué ser nada. Sospecho que podría ser cero, pero ¿por qué? Déjenme ver una cosa sencilla de tamaño pequeño, o sea, para ver si no estoy diciendo abogadas. Lo que está claro es que las trazas sí son iguales. O sea, la traza de este producto y del otro son iguales. Porque es una doble suma, entonces en una sumo primero como columnas y luego renglones y en otro renglones y columnas, al final me da lo mismo. Pero en el caso de determinante, pues está un poco más extraño. ¿Qué tal que voy a ver un ejemplo sencillo que sea una matriz, por ejemplo M, que sea 2 por 1, por ejemplo la matriz 2, 1. Perdón, este es 1 por 2, entonces mejor. 2 por 1 sería 2 por 1. Entonces la M transpuesta es 2, 1. Y cuando multiplico M por M transpuesta, lo que tengo es 4, o sea, 2 por 2, 2 por 1, 1 por 2, 1 por 1. Ok. Y en cambio, cuando multiplico M transpuesta por M, pues lo que tengo es 2, 1 por 2, 1, que es un número, es este por este, es 4 más 1, que son 5. Y en este caso, el determinante, pues es el mismo número. En cambio, el determinante de M por M transpuesta es igual a 4 menos 4 por 1, 4 menos 4, que me da 0. Parece que no son iguales, ¿verdad? Déjenme ver si no la regué cuando multipliqué. Se supone que el determinante de una matriz es igual al determinante de la matriz transpuesta, ¿no? Sí, sí, siempre que sean cuadradas, porque si no, no existe determinante. Ay, Entonces, en este caso, esta no tiene determinante y esta tampoco. Pero el producto es una matriz cuadrada y el producto en el otro sentido
También es una matriz cuadrada, pero es una matriz cuadrada con un número nada más. El determinante en este caso es 5, si no me equivoqué. Y vamos a ver en este caso es el primer renglón. ¿Cuál es el producto de estas matrices? Pues este es el primer renglón por la primera columna. Eso es 4. Luego el primer renglón por la segunda columna es 2. Este por este 2, 1. Y el determinante es 4 por 1 menos 2 por 2 es 0. Y cambia acá, me da un número. Entonces mi respuesta es, está mal, la traza así y la determinante. Este es no y este es sí. Por esto mal. Entonces, déjenme ver cuál es el misterio de todo. Pues sí, todos los determinantes no son iguales en general, a menos que la matriz sea cuadrada. Y la matriz cuadrada sí es, pero en este caso ya ven. Pueden hacer otro ejemplo arbitrario, ¿no? Sí, si son de tamaño 1 por n, por ejemplo, si m es un vector de tamaño n por 1, o sea, de tipo A1, A2, hasta AN, entonces m por m transpuesta, pues va a ser los productos, uno lo pongo aquí. ¿Cuáles son los productos? Pues son AI por AJ. Esa es la entrada IJ, AI por AJ. Y m transpuesta por m, pues es la matriz que solamente tiene un número, que es la suma de AI al cuadrado, desde I igual a 1 hasta I. Porque m por m transpuesta, sí, y m transpuesta por m sería este por este, sí. Entonces aquí este es un número y esta es una matriz de tamaño n por n. Ok, vamos a ver cuál es el determinante de la matriz n por n. Pues supongo que va a ser 0 porque, depende, pero podría ser 0 fácilmente si tuviera dos columnas, dos renglones iguales, ¿no? Entonces, si dos entradas ahí fueran iguales, por ejemplo, A1 y A2 son iguales, entonces A1J y A2J van a ser iguales, y el determinante va a ser 0 en ese caso. Entonces, para que, bueno, primero, esta no es 0 a menos que todas las entradas sean 0. Entonces, nótese que el determinante de m transpuesta m, que es esta suma, pues es mayor o igual que 0. Y si ahí es diferente de 0 para algún i, entonces el determinante de m transpuesta m, pues va a ser diferente de 0. En cambio, si, por ejemplo, el A1 es igual a pues, K, para algún K, entonces el renglón 1 y el renglón K, de hecho todos dan lo mismo, o sea, en realidad eso no tiene que ver. Esto siempre vale 0. Voy a decir por qué. Esta matriz vale 0 porque todo renglón es múltiplo del primer renglón. O sea, el A2AJ, que es el jésimo renglón, es igual a A1AJ por A2 entre A1. Entonces, todos los renglones son múltiplos del primer renglón.
En cambio, por ejemplo, en este caso, el primero y el segundo, este es múltiplo de este. Pues el 4 es múltiplo de el segundo por 2 es el primero. Entonces, no son linealmente independientes, uno es un múltiplo del otro, por lo tanto el determinante va a valer 0. En cambio, como en M transpuesta, M transpuesta, todos los renglones son múltiplos de un mismo renglón, son múltiplos del renglón A1, A2, AM. Entonces, su determinante siempre va a ser 0. Entonces la respuesta, perdón, ahí sí me hice bolas, pero en esta pregunta, pues no está tan tonta. Si la matriz es cuadrada, si M es cuadrada, el determinante de M transpuesta es lo mismo que el determinante de M transpuesta M. Porque en matrices, el determinante de un producto es el producto de los determinantes y eso conmuta y son iguales, ¿no? Pero, si no son cuadradas, entonces en general no son iguales. Si M no es cuadrada, entonces en general, pues estos son diferentes. El determinante de M transpuesta no es igual que el determinante de M transpuesta M. Ok. Entonces las trazas sí, los determinantes no. Ese es el segundo que vamos a ver. Déjenme ver si... calcular la complejidad, no. Pues creo que son todos los que viene al caso repasar. Hay uno que, bueno, déjenme lo veo. LU, supóngase que M es lower upper. Claro, hay una pregunta tonta, pero vamos a hacerlo, ¿no? Supónganse que tienen la descomposición M es igual a L por U. L es triangular inferior y pues la U es triangular superior. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en ese caso se puede utilizar la factorización para calcular rápidamente el determinante? Bueno, en este caso, ya sabemos que el determinante de M, pues es el determinante de L por el determinante de U. Porque ambas son cuadradas y para matrices cuadradas, el determinante del producto es el producto de los determinantes. Y por otro lado, pues el determinante de L es simplemente la suma, el producto, es de igual a 1 hasta n, de las entradas diagonales L y I. Igual para el U. O sea, las matrices triangulares tienen un determinante muy fácil de calcular y es simplemente el producto de las entradas diagonales. Aquí sería el producto es de igual a 1 hasta n de U y I. Entonces, pues el determinante de M sería fácilmente calculable y sería el producto desde I igual a 1 hasta n de L y I por U y I. Eso es todo, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene
digamos, muestra el interés que uno tendría en factorizar m como producto de triangulares. Yo tengo una duda, pero con el anterior, se supone que si nos da el determinante de m, o sea, si no es cuadrada, nos da cero, ¿no? Y el determinante de m transpuesta también nos daría cero. Entonces, su producto debería de No ser, sé, ¿no? lo que pasa es que las matrices que no son cuadradas Ajá. no tienen asociado un determinante, no está definida la función determinante. Ya. O sea, Ya, para matrices cuadradas no hay determinante. Para matrices rectangulares estrictas no hay determinante. ya. Solamente para las cuadradas. Entonces, a partir de una rectangular tú puedes obtener un par de cuadradas, que sería m transpuesta o m transpuesta m. Para ese par sí existe el determinante. La pregunta es si, bueno, si están relacionados o no. Porque tenía originalmente una matriz rectangular estricta, fabriqué dos matrices cuadradas, cada una tiene su determinante. Como las dos provienen de la misma, pues uno esperaría que los determinantes tuvieran algo que ver. La respuesta es que no, en general no tienen que ver porque a pesar de que en el caso cuadrado sí tienen que ver, y de hecho el determinante de este, en el caso cuadrado ese es el cuadrado del determinante, porque el determinante de la transpuesta es lo mismo que el determinante de m, por lo tanto este tendría determinante de m al cuadrado. En el caso rectangular, no, en el caso rectangular una cosa puede ser un número positivo si multiplico por un lado, y puede ser cero si multiplico por otro lado, para esas que son 1 por n. Ya, es que pensé que en ambos casos daba cero, o sea, y pues cero es igual a cero, ¿no? Entonces me confundí un poco. Sí, no, en el otro caso no, más bien encontramos ejemplos particulares en donde queda claro que los determinantes son diferentes, que son matrices que tienen solamente, pues, una columna, y ahí su determinante, si hay dos determinantes, hay dos matrices cuadradas asociadas, una que es n por n y otra que es un número nomás. El número siempre es positivo y el otro, pues, es siempre cero. Ok, bueno, hay un último, yo voy a tener que cortar la clase hoy temprano porque tengo que ir al instituto a la 1, pero creo que podemos ver otro ejemplo. Tengo otro problemita que dice que sumar sobre permutaciones. Bueno, no tiene mucho sentido. Digo, vamos a verla, pero es algo que ya usamos, nomás hay que justificarlo. O sea, fíjense, dice lo siguiente, supóngase que f es una función que va de las permutaciones de n índices a los reales. Y luego nos preguntamos sobre, y luego vamos a hacer una permutación cualquiera. Ah, no, f va de los índices, perdón. F va del conjunto de índices 1, 2, hasta n, a los reales, y luego, pues Sn es el conjunto de permutaciones. Entonces, la pregunta es, en realidad, escriba, bueno, más bien la igualdad.
Espérate también. Está un poco raro. Nos piden que escribamos esto. Entonces considere la sumatoria sobre todas las permutaciones de F de sigma de I y la sumatoria sobre todas sus inversas F sigma a la menos 1 de I y demuestra que son iguales. Más bien, es un argumento, ¿no? ¿Por qué son iguales? Bueno, no es tan difícil, porque fíjense, como aquí estoy sumando sobre todas las permutaciones y aquí también. Pero es un poco raro porque F de S, no, a la manera. No me pide que son iguales, simplemente me dejé una I fija, ¿verdad? Sí, porque son iguales. Entonces, fíjense, ¿por qué son iguales? Entonces, aquí estoy tomando una I fija. Entonces, tomamos I fija que está en el conjunto desde 1 hasta n. Y entonces, sigma de I, cuando aplican todas las permutaciones, pues les tiene que dar un cierto conjunto que son las imágenes de I bajo cualquier permutación posible. Entonces, este conjunto son las imágenes de I, es el conjunto de las imágenes de I bajo cualquier permutación. De ese. Y en cambio el otro, cuando ponen sigma a la menos 1 de I, pues es lo mismo, ¿no? Es el mismo conjunto porque si ustedes toman las inversas, obtienen también todas las permutaciones. Este va a ser igual a sigma de I. Pues ya que para cualquier permutación hay una sola inversa. Para cada fíjense, aquí lo que tengo es I va a dar a alguien, y lo que quiero es que sigma de menos I vaya a dar a ese mismo alguien. Una única, digamos, tau en Sn, calque. Y lo que quiero es que la inversa de tau sea igual a sigma de, bueno, aquí voy a poner j para todo j. Si para cada permutación hay otra permutación tal que la inversa de esta permutación, y pues claramente tau va a ser igual a sigma a la menos 1, porque la inversa de la inversa es ella misma, ¿no? De hecho, tau es igual a sigma a la menos 1, porque la menos 1 de la menos 1 es ella misma.
Entonces estos dos conjuntos son iguales y por lo tanto las dos sumas son iguales. Eso lo ocupamos cuando vimos cómo cambiaba el determinante si hacíamos una transposición. Si cambiábamos un renglón por otro, cambiaba de signo, las sumas quedaban iguales, pero incluíamos una permutación más. Entonces esa era la razón. Pues sí, eso es todo. Bueno, fíjense, lo que quiero, déjenme les enseño algo que me gustaría que hicieran. Es más parecido a lo que se va a requerir, o sea, lo que se va a requerir para el examen, déjenme les enseño. Esta es una tarea que me gustaría que hicieran. Bueno, primero, en la tarea, pues hay una explicación sobre el determinante, cosas que ya vimos. Y se repasa la regla de Kramer, que también ya vimos. Los de problemas en realidad son estos tres. Calcular determinantes. Luego, pues, demostrar que si un renglón, es una cosa que usamos ahorita, si un renglón es un múltiplo de otro renglón, entonces el determinante tiene que ser 0. Y finalmente resolver sistemas de ecuaciones con la regla de Kramer. Entonces se los envío enseguida y pues no sé, para que lo resuelvan, son 3 problemas. Entonces yo creo que podría ser, bueno, puede ser el viernes, me lo pueden mandar el viernes a cualquier hora. Se los mando enseguida que termine, bueno, hoy en la tarde se los mando y el viernes a cualquier hora. Y entonces mañana, si tuvieran alguna duda sobre los enunciados que les voy a enviar, de una vez me lo dicen para aclararlo. Porque mañana lo que pretendo hacer es repasar, pues rápidamente, esas nociones de independencia lineal, que es una base y, pues esencialmente, que es un subespacio, cosas así, cosas como teóricas generales, que no vamos a ocupar mucho, digamos, en el detalle, pero que es importante repasar porque en la última parte del curso, que es lo que viene, pues vamos a hablar de valores propios, y para valores propios, pues el objetivo de esta parte de valores propios es diagonalizar una matriz y necesitamos un concepto que es el de la base propia. Entonces, por eso quiero repasarlo de bases. Y bueno, pues es todo. ¿Tienen algún comentario o duda o lo que sea? ¿No? Sí Creo que recibieron nada. las ligas al blog, ¿verdad? Las últimas ligas. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces nos vemos mañana. Sí, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.